dos aurículas y en los dos ventrículos, ¿no? En cualquier momento de la circulación. Y el 9% en los vasos pulmonares, entre la arteria pulmonar, los capilares pulmonares y las venas pulmonares, ¿no? Las arterias pulmonares. Entonces, esa es la distribución de toda la sangre. ¿Cuál es la velocidad de la sangre, la velocidad con la que fluye la sangre, se mueve la sangre? Ven que en la aorta la velocidad es de 2 puntos. Perdón, primero vamos a ver el diámetro transversal para luego ver la velocidad del flujo sanguíneo. Enseguida vamos a analizar estas velocidades. Si vemos la superficie transversal, ¿qué quiere decir la superficie transversal? Superficie, ¿saben lo que es área también, ¿no? La superficie de la mesa sacamos multiplicando el ancho por el largo, ¿no? ¿En qué va a calcular? En metros cuadrados, en centímetros cuadrados. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la superficie transversal o área de las arterias, de las venas, de los vasos en general, vamos a decir que, fíjense, la aorta tiene una superficie transversal de 2.5 centímetros. Si cortamos a la aorta, perdón, ¿puedo hacer? Si yo corto a la aorta, la superficie transversal entonces será esta, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? Bien, es 2.5 centímetros cuadrados. Fíjense, en las pequeñas arterias es 20. ¿Por qué? Porque no estamos considerando la superficie transversal de una arteria pequeña, porque una pequeña arteria se supone que es mucho menos que la aorta, sino todas las pequeñas arterias. Si cortamos y las ponemos una al lado de la otra, va a ser la superficie transversal de todas estas 20 centímetros cuadrados. La superficie transversal de las arteriolas es 40 centímetros cuadrados. Si cortamos toditas las arteriolas, entonces, así como les digo, y les ponemos una al lado de otra, una al lado de otra, ¿qué van a hacer? ¿Cuánto van a hacer de superficie transversal? 40 centímetros cuadrados. Lo más espectacular es, fíjense, en los capilares, la superficie transversal. Si cortaríamos todos los capilares, ¿sí? Un billón de capilares, cortamos todos los capilares y los ponemos uno al lado de otro, tenemos una superficie transversal de 2.500 centímetros cuadrados. Es la superficie transversal más grande, el área más grande, digamos, de la circulación. Luego va volviendo ya a hacerse pequeña la superficie transversal en las vénulas, en las pequeñas venas y en las venas cavas, que es de 8 centímetros. Si ustedes pueden observar la relación entre la superficie transversal, por ejemplo, de las vénulas con las arteriolas, que serían sus equivalentes en los dos, digamos, en las dos circulaciones, en la arterial y en la venosa, la superficie transversal de las vénulas es mucho más que la superficie transversal de las arteriolas. O las pequeñas venas que las pequeñas arterias. ¿Cuántas veces más? 4 veces más, ¿no? Y si ustedes ven las dos venas cavas, si este es el corazón, las dos venas cavas traen sangre a la aurícula, ¿no? Es la sangre que está llegando aquí, digamos 70 ml. ¿Para qué? Para que el corazón bombee hacia la circulación los mismos 70 ml. O sea, la sangre que llega al corazón a través de las venas es la misma que va a salir del corazón a través de las arterias, ¿sí? Ahora, si ven la superficie transversal en las venas cavas es 8 y en la aorta 2.5. Ya podemos ver, ¿no?, que las dos aortas o las dos venas cavas van a tener una superficie transversal más o menos así, y la aorta una superficie transversal así, ¿no?
¿Eso por qué será? ¿Por el tamaño? Sí, pero ¿cuál es en relación a la función? Porque las venas llevan más sangre, tienen reservorio. Es el reservorio, no llevan más. Van a llegar la misma cantidad que llevan las arterias, pero aquí hay un reservorio de sangre, ¿no? Es como si, si ven un río bien grande, ¿sí? Y que tiene un flujo lento, ¿sí? Y que por este flujo lento van a pasar 70 ml, ¿no? El flujo es lento. Y un río más corto, pero el flujo es rápido, ¿sí? Y por este río, por un cañón, digamos, ¿han visto ese cañón, por ejemplo, que se forma ahí antes de Avapor, ¿no? ¿Conocen? En el Río Grande. El Río Grande primero está bien abierto y después se encajona y tiene una velocidad mayor. La cantidad de agua que está viniendo por la parte ancha, ¿verdad?, va a ser la misma que la que va a pasar por aquí, solo que por aquí está lentamente, pero por aquí está rápidamente, ¿no? Igual lo mismo ocurre en la aorta. La aorta hay mayor velocidad. Entonces aquí, en la parte ancha, hay más caudal, mayor cantidad de agua que está pasando. Bien, eso es lo que sucede. Entonces, fíjense cómo las venas tienen una superficie transversal mayor porque sirven de reservorio. Tienen una pared más flexible también las venas, se dilata con facilidad para recibir esta cantidad mayor de agua. Las arterias, en cambio, tienen una pared más delgada o más reforzada y menos flexible. Voy a hacerles una comparación, voy a volver a usar tu vaso. Este plástico, por ejemplo, si yo lleno el plástico, la botella de agua, el litro, si quiero aumentar algo más de agua, seguramente voy a poder, porque el plástico quizás se estire un poquito, ¿no? Si a gran presión meto el agua, se puede estirar un poquito el plástico. Bien, ahora, esa es una arteria. Ahora, imagínense un globo, ¿no? Empiezo a inflar el globo, pongo 1 litro en el globo de estos grandes. Se va a distender, ¿no? Va a aceptar el litro. Si quiero meter otro litro más, se va a distender con facilidad, ¿no? En cambio aquí ya no puedo meter otro litro más. ¿Cuánto meteré aquí? Unos cuantos centímetros, unos cuantos mililitros más. Va a entrar, porque va a poderse distender. Lo mismo pasa con las arterias. Las arterias se pueden hacer un poquito más amplias, pero no mucho, por su capa elástica. En cambio, las venas no tienen esta capa elástica, es como el globo, que pueden irse, ¿no?, a volverse más anchas y aceptar una mayor cantidad de sangre. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, ¿por qué necesitamos saber estas áreas transversales? Porque fíjense, la velocidad del flujo sanguíneo está directamente relacionada con la superficie transversal. Diríamos que la velocidad del flujo sanguíneo es inversamente proporcional a la superficie del área transversal. ¿Ven? Entonces, la velocidad se obtiene con esta forma. La velocidad del flujo. La velocidad del flujo sanguíneo, la velocidad de la sangre es igual a flujo, cantidad de sangre que pasa por un punto de la circulación, dividido entre el área o la superficie transversal. Entonces la velocidad es inversamente proporcional. Cuando decimos ¿por qué decimos inversamente proporcional? Porque en esta fórmula el área está como denominador. ¿Sí? Siempre que hay un denominador es inversamente proporcional al resultado que estamos buscando. Entonces, fíjense, donde menor es el área, ¿sí?, la superficie, mayor va a ser la velocidad del flujo.
¿Dónde es la menor superficie transversal? En la aorta. En la aorta en la aorta circula con mayor velocidad en todo el organismo. Luego, esa velocidad de la aorta, que es de 33 centímetros por segundo, va bajando, porque cada vez se va haciendo la superficie transversal mayor, hasta llegar a los capilares. Y fíjense, en los capilares la velocidad es de 0,3 milímetros por segundo. Ya no centímetros, sino milímetros por segundo. ¿Y cuánto de distancia hay entre el extremo del capilar y el otro extremo? Este es el extremo arterial del capilar y este vendría a ser el extremo venoso. Generalmente un capilar tiene entre 1 y 3 milímetros. ¿Sí? Si esa es la velocidad del flujo sanguíneo o del capilar, entonces va a pasar por un capilar alrededor de un promedio de tiempo de 1 segundo. La sangre en 1 segundo atraviesa un capilar, ¿no? Que mide 3 milímetros. Imagínense 1 segundo. Y ese segundo es suficiente para que el glóbulo rojo que atraviesa este capilar deje el oxígeno y cargue el dióxido de carbono. ¿Sí? Es el tiempo suficiente para que pasen todos los nutrientes que necesitan las células que están aquí y además atraviesen también todas las sustancias de desecho que no necesitan ya las células. En la circulación capilar es realmente fascinante porque son estructuras tan pequeñas, ¿verdad? Y que en las que se dan procesos complejos y bastante importantes, esenciales para el funcionamiento del organismo. Bien, veamos ahora las presiones. Hemos visto la velocidad, ¿no? Cómo va cambiando la velocidad con relación a la superficie transversal. Y hemos visto la superficie transversal del vaso. Ahora veamos las presiones. La presión no es nada más que la fuerza que un líquido ejerce sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Esta agua que está en esta botella está ejerciendo una fuerza sobre la pared de la botella. Préstame otra vez. Si esta botella estaría vacía, como aquí arriba, si yo aprieto, con facilidad se hunde, ¿no? Porque no hay una fuerza aquí arriba que esté ejerciendo, excepto la del aire, que también los gases ejercen una presión. Pero aquí abajo, fíjense, yo aprieto e inmediatamente hay una resistencia, ¿no? Me está resistiendo la botella. Pero no es la botella en sí, sino es el agua que está resistiendo, que está haciendo una fuerza, una presión sobre la pared. La sangre entonces ejerce una presión sobre las paredes de los vasos. Esta presión va a cambiar, va a ser diferente en los diferentes recorridos que hace la sangre a través de los vasos. ¿Quién genera esta fuerza, esta presión? Esta presión que se presenta en la sangre la genera el corazón durante la sístole. Recuerdan la presión sistólica, la presión diastólica. En realidad la presión sistólica es la que genera la presión en los vasos. Cada vez que el corazón se contrae, genera una presión en la sangre y esa presión es transmitida directamente con la sangre que está siendo bombeada hacia la aorta. Entonces, ¿dónde va a haber la mayor presión? En la aorta. Si ustedes pueden observar, la presión sistólica y la presión diastólica en la aorta son las que hemos estudiado, ¿no? Durante el ciclo cardíaco. Presión sistólica, 120 milímetros de mercurio, presión diastólica, 80 milímetros de mercurio. Y una presión media que es de 100 milímetros de mercurio. ¿Qué significa esta presión media? Esta presión media no es nada más que el promedio de todas las presiones que se dan en el ciclo cardíaco a nivel de la aorta, medida milisegundo a milisegundo. Entonces, si yo tengo